Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otro video de su canal favorito, La Tercera No es la Vencida, en donde esta noche estoy con mis compañeros ya conocidos, Jorge Castañeda y Ricardo Barreto, y su servilleta César Araujo, donde esta noche les platicaremos un poco sobre lo que es el salario base de cotización. Sí, pues ya nos salimos de todos los temas fiscales y ahora abordaremos un tema pues un tanto fiscal, pues que es la seguridad social, pero muy importante. ¿Y qué onda, plebes? ¿Cómo están? ¿Qué Qué rollo? rollo? Hay que comenzar Muy bien. un modo laboral. Muy bien. Vamos a ver qué pedo con esto del salario base de cotización, salario diario integrado, qué pedo que es. ¿Cómo está el rollo ahí con eso? Bueno, es lo que vamos a ver hoy. Vamos Darle. viendo. A ver, güey. Primero dice, ¿qué integra el salario base de cotización? Artículo 27 de la Ley del Seguro Social. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. A ver, plebes, ¿qué significa este párrafo? Pues claro, está clarito, dice cualquier otra cantidad que se le entregue al trabajador por su trabajo. O sea, abarca absolutamente Lo que todo, te imagines. todo lo que te imagines. Ahí te está dando a entender que es todo. Sí. O sea, ahí te está dando a entender muchas cosas. Te marca entre ellas alimentación y habitación, que esas tienen un detallito que ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero en sí es tu sueldo diario, algunas gratificaciones, percepciones y más. Aquí lo importante aquí, bueno, o lo que tenemos que destacar es que es ver bien lo que son los conceptos de gratificaciones, percepciones, porque suelen ser muy engañosos. E igual cuando nos referimos que es cualquier pago, se refiere a cualquier pago. Por ejemplo, cuando se le otorga un celular o herramientas de trabajo, todo eso entra para lo que es el salario base de cotización. Bueno, vamos a ver ahorita más adelante que hay excepciones, pero no necesariamente los pagos tienen que ser en dinero, pues pueden ser también con objetos. Especie, objeto. Ajá. Percepciones que no integra el salario base de cotización. Eso lo dice el artículo 27 de la ley ya mencionada del seguro social. Fracción 1. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares. Fracción 2. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará el salario. Fracción 3. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Fracción 4. Las aportaciones del Infonavit y las participaciones en utilidad de las empresas. Fracción 5. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% de la UMA. A ver, pues, vamos por partes. Vamos desmenuzando. Primero que nada te dice instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares. O sea, la empresa te da herramientas, ropa y El pues tienen uniforme, un pues, precio. Tienen un precio. Pero eso no va a integrar el salario base de cotización. Eso ya no entraría para tu salario diario integrado. Esas son las excepciones que mencionaba el César anteriormente. Sí. Luego, el ahorro tiene su detalle. Dice, el ahorro cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Y si se constituye en forma diversa, puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año. En ese caso, no va a integrar. Cuando no sea así, sí
considerar dentro del salario base de cotización. Por ejemplo, una empresa tiene su ahorro con sus trabajadores y dentro de las políticas dice que tú puedes retirar tu ahorro las veces que quieras y el trabajador lo retira 3 veces al año. El ahorro que juntó por las primeras 2 va a estar exento, pero ya esa tercera vez que lo saque, eso va a integrar. Ya, bueno, la tercera, pues las aportaciones adicionales que el patrón convenga por conceptos de cuotas de seguro de retiro. Pues es como son aportaciones para, Sí, como el Afore, se puede decir. sí. No tiene caso que se integre en tu salario. Y pues como eso es beneficio tuyo a futuro, pues no, ahorita en el presente pues no te tiene que afectar, porque todavía no te lo han otorgado. Y lo mismo para el Infonavit, todas las aportaciones del Infonavit. Y obviamente la PTU, La como ya ves. PTU, pues no sabemos cuánto te vaya a tocar. La quinta, güey. Dice algo de la UMA. Este es especial, ya que puede integrar o no puede integrar la alimentación y la habitación. Pero aquí te está hablando de la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. ¿Qué es onerosa a los trabajadores? ¿Qué se considera? Aquí dice que cuando, pues estas prestaciones, que cuando el trabajador pague por cada una de ellas. O sea, que si dan alimentación y habitación, o sea, si les dan alimentación, pero yo estoy dando una cuota y como mínimo esa cuota es el 20% de la UMA, No va a integrar. no va a integrar el salario. De la otra forma, sí tendría que integrar, o sea, cuando te den la alimentación de forma gratuita. Ándale, pues es el ejemplo más simple. De igual manera, mismo artículo, fracción sexta. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% de la UMA. Fracción séptima. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario mínimo. No, salario base de cotización, perdón. Fracción octava. Las cantidades aportadas para fines sociales. Y novena, el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. Las despensas en especie o en dinero, por ejemplo, los vales de despensa, cuando su importe no rebasa el 40% de la UMA. Si su importe rebasa el 40% de la UMA, ya no se va a considerar dentro del salario integrado, ¿no? Sí, es. Va a considerar. No, sí. Va a considerar. Va a considerar. Se considera dentro del salario base. Si no rebasa, no va a integrar. Va a estar exento. Sí. Igual el tema de los premios por asistencia y puntualidad tiene su detallito. El 10%. Que son los más comunes. Sí, es el más muy común. Tienen tope. Aunque estas percepciones pues están muy engañosas porque aunque llegues siempre llegues tarde, pues te lo van a... Muchas empresas pues no se fijan mucho en eso y aún así te los dan. Así es. Y ya la octava, pues, las cantidades aportadas para fines sociales, los temas de los sindicatos y todo ese rollo tampoco van a integrar. Y la novena, pues es también muy importante, es lo que relaciona el tiempo extra. Y aquí dice que es dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal de Trabajo. Ya que recordarnos cuáles son esos márgenes. Dice la ley que el tiempo extra no puede exceder de 3 veces por semana y de cada día no puede exceder de 3 horas. Así que tienes hasta 9 horas extras en toda una semana. Ya la décima en adelante es lo que va a integrar. Pero si se queda en solo las 9 horas que tienes por semana, va a estar exento. No va a ser parte. Monto mínimo de inscripción. Artículo 28, Ley del Seguro Social. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que
perciban en el momento de su afiliación, establecidos como límite superior el equivalente a 25 UMAS y como límite inferior el salario mínimo general de la área geográfica respectiva. Bueno, aquí primero hay que acordarnos que los patrones están obligados a inscribir a sus trabajadores al Seguro Social y al momento de inscribirlos, el patrón tiene que inscribirlos con un salario ante el IMSS. Y aquí dice que el patrón no puede inscribirlos menor a un salario mínimo, que es el 127 punto y feria. 127.29, ya me acordé. Eso es lo mínimo que un patrón puede registrar a su trabajador, con 129. De hecho, no te deja. Ajá, ándale. Si le pones menos, si le pones 100, 110, hasta te marca el error, ¿verdad? La página, la misma página. Y no debe rebasar. Ajá. Los 25 humo, que son como... Que son varias, más de 2,000 pesos. ¿Diarios? Sí, diarios. Ajá. Ya son montos máximos. Igual hay gente que gana mucho más que 2,000 pesos. Ya son los altos mandos, pero pues aquí la misma ley los topa hasta solo 25 UMAS. Sí. No puedes entrar rebasando esos topes. Integración en el salario base de cotización por la alimentación y habitación. Artículo 32. Si además del salario en dinero, el trabajador recibe del patrón sin costo para aquel habitación o alimentación, se estimará aumentado su salario en un 25%. Y si recibe ambas prestaciones, se aumentará en un 50%. No más. 50%. Es un chingo, ¿no? Es brutal. Y es muy común que las empresas tengan comedores donde ahí mismo les preparen comida a sus empleados. Es muy común. Ese es más común que el de habitación. Sí. Pero hay que recordar que si la empresa solo te da una o dos comidas, por ejemplo, si no te da las 3 comidas, tú vas a tener que integrar solamente el 8.33%. El 8.33%. Y si te da 2 comidas, vas a integrar el 16.66%. Y si ya pues te dan las 3 comidas, ya va a ser el 25% lo que tú debes integrar a tu salario diario. Ajá, así es. En el caso de alimentación solamente. Alimentación. Sí, en habitación se queda así, ¿verdad? Es el 25%. El 25%. Y en habitación, por ejemplo, puede ser en casos de las agrícolas. Que te las dan sin que tú tengas que estar pagando una parte. Que tú no tengas que estar pagando nada. Porque si ya tú estás pagando por esa parte, pues ya no la debes de considerar dentro de tu salario diario. Aquí dice, determinación del salario base de cotización. Para no leer todo, estas 3 fracciones habla del salario fijo, base y mixto. Digo, variable y mixto, perdón. ¿Alguien que quiera explicarlo, plebes? No me jalo, plebes. Primero que nada, tenemos que saber bien qué son los elementos fijos, qué son los elementos variables y qué son los elementos mixtos. Primero, elementos fijos. Son todos aquellos pagos en el que el trabajador conoce o ya sabe que le van a pagar. O sea, por ejemplo, lo que es aguinaldo, lo que es prima vacacional, todo eso, como es de ley y viene en su contrato, el trabajador ya sabe que se los van a pagar porque es obligatorio o además porque viene en el contrato. Por ejemplo, también pueden ser vales de despensa que vienen especificados en el contrato y ahí viene que cada quincena les van a pagar tanto de vales de despensa, así que el trabajador ya conoce que le van a pagar eso, así que eso se considera un elemento fijo. Y ya, elemento variable son elementos que tú no sabes que te van a pagar o no sabes cuál va a ser el monto de ese pago. Por ejemplo, aquí el más común son las comisiones. Ya ven que muchos trabajos se manejan base a comisiones. Por ejemplo, en ventas, qué tantas ventas hiciste en el mes
un porcentaje y eso te paga. Eso es un elemento variable, que no sabes cómo va a estar el rollo con el pago. También pueden ser las horas extras, porque tú no sabes si vas a tener muchas horas extras o si vas a tener solo una, dos, y no sabes, pues por eso es un elemento variable. Y al final, el elemento mixto, pues se entrega de las dos. Por ejemplo, tú tienes tu salario normal más comisiones que no sabes qué te van a dar, pero sí sabes cuánto te van a dar de salario cada mes y por eso se considera un elemento mixto. Aquí el rollo de los cálculos de cada uno, pues en el fijo está fácil. Es todo lo que ya sabes que te integra, sacas el cálculo que ahorita más adelante lo vamos a ver y eso es. En el variable es un poquito más complejo, pero está fácil. Como tú no sabes cuánto vas a percibir, pues no puedes calcularlo de ese mes. Así que por eso la ley te marca que te vas a ir a los 2 meses anteriores. Los vas a sumar y lo que te dé lo vas a dividir entre el número de días de los periodos. Por ejemplo, si ahorita estamos en julio, nosotros vamos a agarrar las cantidades de junio y mayo, las vamos a sumar y las vamos a dividir entre 61, porque pues mayo tiene 31 días y junio tiene 30, así con 61. Y ya en el caso del mixto, pues es igual. Tenemos nuestros elementos fijos, a eso le vamos a sumar el promedio que sacamos en el variable, que es el mismo que ya les dije, pues que es el de sumar los elementos variables y dividirlo entre el número de días que corresponde al periodo que deseas calcular. Y así es el rollo esto del salario base de cotización. Yo creo que quedó muy explicado esto, ¿no? Sí, y es muy sencillo ya verlo en el tema de un cálculo. O sea, porque aquí te está dando lo teórico, pero ya al final cuando tú lo haces el cálculo, ya te vas dando cuenta, entonces este es fijo, este es variable, este lo tengo que sacar así, este lo tengo que dividir, este lo tengo que sumar, y ya consideras cuál es variable y cuál es mixto. Aquí te está diciendo cuáles entrarían como fijo, cuáles son variables y cuáles son mixtos, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo en un Excel, le vamos a explicar, van a ver pues, la fórmula, cómo está integrado cada uno, para que se den una idea. Vale, vale. De hecho, de una vez vamos al Excel Dale. para checarlo. Bueno, ya continuando con lo que les comentábamos del cálculo, ya aquí decidimos hacer un Excel, algo sencillito, y dos diferentes casos, cómo determinar el factor. Para esto, hicimos 3 casos. Uno con las vacaciones de ley, otro que son la prima vacacional que te otorgaron un 30%, para no estar pensando de que siempre va a ser el 25%. En otro, el 35%. De igual forma, el aguinaldo, el que es por ley, son 15 días. Hicimos diferentes casos en los cuales les explicábamos con 30 días para sacar diferentes factores y uno con 40 días. El sueldo diario, pues vamos a considerar el 1. ¿Por qué vamos a considerar el 1? Ahorita les voy a explicar eso ya que pasemos a esta partecita. Pero para determinar el factor, vamos a considerar mi sueldo diario va a ser 1. Nosotros tenemos que sacar un factor. Para ese factor, el aguinaldo, pues son 15 días. Pero ¿cuánto representa esos 15 días dentro del año? Los 15 días representan 0.0410. Bueno, si lo redondeamos va a ser 0.0411. Ese sería en porcentaje. El tema de la prima vacacional, que es el 25%, las de ley son 6 días el primer año. El primer año te otorgan 6 días de vacaciones. Entonces nosotros multiplicamos los 6 días de vacaciones por el porcentaje, que son 25%. Luego, ¿cuánto representa eso? Eso sería el 6 por el 0.25, nos daría 1.5. ¿Cuánto representa ese 1.5 entre los 365 días? Sería un factor de 0.0041. El factor estaría integrado ya por el sueldo diario, el aguinaldo y las vacaciones. Nuestro factor sería 1.0452. Este sería nuestro factor para aplicar al sueldo diario. Hay que recordar que una cosa es el salario diario integrado y otro es tu sueldo diario.
Aquí para considerar ya el salario base de cotización, tú tienes que multiplicar. En este caso era un trabajador que obtenía un sueldo diario de 150, que si lo multiplicamos por 1, pues sería nuestro 150. Luego si multiplicamos 150 por 0.041, te daría una partecita. Y luego si lo multiplico por este factor, también te daría otra partecita. Y al final quedaría en este salario base de cotización, que si lo multiplicamos por el factor ya todo en conjunto, nos daría 156.78. Para explicarles el tema de por qué representa 1 el sueldo diario es porque nosotros tenemos que dividir entre 365 días. Si tú tienes un sueldo diario y lo vas a multiplicar por los 365 días del año, divides 365 entre 365, te va a dar 1. Luego tenemos el aguinaldo, son 15 días, pero tienes que checar cuánto representa entre los 365 días. Aquí en esta parte nosotros lo hicimos en otro cálculo, sumamos los 365 días más los 15 días de aguinaldo, más 1.5, que es lo que representa los 6 días. El 25% de los 6 días es 1.5, nos daría 1.5 días. Sumamos estos tres y nos va a dar 381.5. Lo dividimos entre los días del año, que son los 365, y nos va a dar nuestro factor, que si nos damos cuenta, este factor es totalmente igual a este. O sea, no se modifica, que sería lo mismo. Y si lo multiplico por los 150, nos estaría dando el mismo salario base de cotización. No habría bronca con eso. Lo pueden hacer de las dos formas, como ustedes crean conveniente. El más utilizado es este, por el tema de lo que vamos a mostrarles aquí. Porque la prima vacacional puede representar un 30%, que igual no habría bronca, pues nomás multiplicas los 6 días. Bueno, en el caso de ser tu primer año, por el 30%. Y el aguinaldo, pues igual, no hay bronca, nomás divides entre 365 días. En el segundo caso, tenemos el sueldo diario, ese no va a dejar de ser 1 porque es tu sueldo diario, es 1. Luego vemos cuánto representa el aguinaldo, pero ahora de 30 días, cuánto representa entre los 365 días del año. Luego la prima vacacional, que antes era en un 25%, que es la de ley, la que te marca la ley. Ahora lo vamos a multiplicar los 6 días por el 30% y nuestro factor va a cambiar. Va a cambiar por poquito, pero va a cambiar. Eso hace que nuestro salario base de cotización para una persona que tiene un sueldo diario de 150 igual sea más elevado el salario base de cotización. Si en el de las prestaciones de ley, donde te dan un aguinaldo, el de ley, el de 15 días, donde te dan la prima vacacional, el 25%, representa 156.78. Es decir, 6 pesos 78 es lo que representa el aguinaldo y la prima vacacional. En este caso, ¿cuánto representa la prima vacacional y el aguinaldo? Pues representa 13.06. Y en el tercer trabajador, que a este le otorgaron de comienzo un aguinaldo de 40 días, una prima vacacional del 35%, va a ser el mismo procedimiento, tal cual, que si quieren, vamos a hacer un caso aquí rapidito. Vamos a determinar un factor rápido. Son los 365 del sueldo diario. El aguinaldo, en esta ocasión, vamos a tener 30 días. El porcentaje, en vez de ser de 25, va a ser 30. Y vamos a multiplicar por 0.3. En vez de 15 van a ser 30. Y nuestro factor nos va a terminar dando lo mismo. Si se dan cuenta, tenemos nuestro factor de 1.087. 1.087. No cambiaría absolutamente nada. Sea la forma en que ustedes lo quieran hacer. Hay muchas personas que dicen que este es el más práctico y hay otras que deciden hacerlo así, global. Y pues al final de cuentas te terminaría dando lo mismo. O sea, te terminaría dando esto. El salario base de cotización sería el mismo. Es un cálculo relativamente fácil,
Solo es cuestión de saber cuánto es lo que te están dando de prestaciones como aguinaldo y prima vacacional. ¿Algo que quieran comentar? Y con el otro, es igual, la misma fórmula. Al final de cuentas es lo mismo. Ahora, en vez de 360, de 40, perdón, digo, de 30, Tiene van a ser 40 días, y en vez de 30% vas a multiplicar por el punto 35. Hay que recalcar, como dijo Barreto al principio, la primera es de ley, las otras dos es conforme, ya depende de cada empresa el contrato. Si la empresa te quiere poner ahí prima vacacional del 40, pues es su problema. ¿Qué? Pues ya depende lo que quiera pagarte el patrón. Qué raro, pues, o sea, ya esta es una empresa que está muy buena onda. Y si tienes 2 años, vamos a hacer uno considerando que... Y, por ejemplo, vamos a dar un pequeño ejemplo de cuando un trabajador ya tenga 2 años. O sea, vamos a considerar que al que le dieron las prestaciones de ley, las vacaciones de ley, o sea, el 25% de la prima vacacional, el aguinaldo de 15 días, ya tiene 2 años. Ya tiene 2 años laborando en esa empresa. Vamos a considerar, en vez de 6 días, van a ser 8 días. Entonces, voy a agarrar esto de ejemplo para hacer el cálculo. Vamos a hacer el pequeño cálculo. 15 días, esto no se va a modificar, pero aquí sí vamos a modificar. Va a ser 8. ¿Por qué? Voy a agregar una columna. Salario diario va a seguir siendo 1. Van a ser 15 días, pero aquí van a ser 8 días de vacaciones. De hecho, esos 8 días, tú los tienes que multiplicar por el mismo punto 25, del 25%, y te va a modificar tu factor. Si se dan cuenta, modificó poco, pero es algo. O sea, aquí son 156.78 lo que tienes de salario base de cotización, y aquí es 156.98. El factor se modificó. Decimales. Sí, tenía 1.045 y aquí tiene 1.046. Y aquí sí se alcanza a modificar. Sí, aquí algo muy importante, plebes, es cuando tú como patrón, cuando das de alta por primera vez a tu trabajador, ¿con qué salario base de cotización lo vas a registrar? Conforme al salario diario. Con el mínimo, pues con el factor de 1.0452. Sí, y cuando cumpla el primer año ese trabajador dentro de la empresa, tú le vas a hacer una modificación de salario y lo vas a registrar con este factor que vimos ahorita del 1.0466. Aquí está muy confuso a veces porque uno siempre dice, cuando el trabajador tenga 2 años, pero en realidad para estos efectos del IMSS, para el cálculo, es cuando cumple 1 año. Sí, porque ya cumplió. Pero el trabajador en sí va a tener el derecho de esos 8 días de vacaciones hasta que cumpla sus 2 años, tal como marca su contrato. Así es. Entonces, si se dan cuenta, es un cálculo fácil. Por lo regular, a mí me gusta sacarlo así. Se me hace más práctico en el tema de determinarlo por días y sacar el factor, que al final te va a terminar dando lo mismo, pues. Pero yo ya aglomero todo aquí y esto ya no me lo divido. De la otra forma, estoy dividiendo 15 entre 365 de la prima vacacional. Y recordar lo de alimentación y habitación. Si les dan en el tema de habitación, van a considerar un 25% de su salario. Vamos a agregar la parte de lo de habitación, siempre y cuando la habitación sea de forma gratuita. O sea, que el patrón te la otorgue a ti. Esta te marca la ley en el artículo 32 que va a ser un 25% del sueldo diario, no del salario base de cotización. Es decir, voy a agarrar habitación y la voy a multiplicar el 25%. Un 25% va a ser igual el sueldo diario por
el 25%. Y nuestro salario base de cotización quedaría integrado de esta forma. Los 156 más los 190, más los 37 nos daría 194. En el caso de que la habitación sea de forma gratuita, como lo mencionaba, que está en el artículo 32, y va a ser un 25% del sueldo diario. Y se integra el salario base. Y se integra el salario base. En vez de ser los 156, serían los 194. Esto es más que nada para los de la agrícola, que somos... Sí, a los que les pueden dar habitación. Sí, pues que es más sencillo, más común. Le den habitación a sus trabajadores. Pues serían los casos más... Bueno, sería el caso de la integración del salario. Es algo práctico. Está un poco fácil, la neta, siempre y cuando conozcas. Es que en sí, si nomás te vas con el base, que es casi la mayoría, lo único que cambiaría es la antigüedad. Sí. Y algo importante, plebes, así es. Sí, algo importante, plebes, es que cuando el trabajador cumpla un año, tú tienes tienes máximo 5 días para hacer el cambio del salario en la página del IMSS. Sí. Tienes 5 días como máximo. Así es. Pues esto sería por mi parte del caso práctico. Creo que sería todo. ¿Algo que quieran comentar además de esto? Pues ya si quieren en sí el Excel, nomás nos preguntan. Con todo gusto lo mandamos por correo, ahí para que lo chequen. Sí. Sí, así es. Esto es algo sencillito, pues. Al final de cuentas es algo sencillo, nomás para determinar un factor. Y ya después multiplicamos por el sueldo diario y ya es lo que nos va a dar nuestro salario base de cotización. Sí, pues esto fue un formato simple que nosotros hicimos para poder explicárselo, pero con gusto nosotros podemos formularles un papel de trabajo mucho más estructurado, mucho más formulado, en donde ya simplemente ustedes pongan sus datos de cuánto le otorgan a los trabajadores y automáticamente les arrojen los resultados. Así es. Así que César, a despedirnos. A ver, pues sería todo. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, ya saben que darle me gusta y compartirlo entre sus conocidos, ya sea contadores y no contadores. Eso nos ayudaría bastante. Y nos vemos hasta el siguiente video. Buenas noches. Bye.